Y efectivamente hoy tenemos un tema muy interesante y acorde con la fecha, ya que el 14 de este mes estaremos celebrando lo que es el Día Mundial de la Diabetes. Y con motivo de eso hemos traído a un invitado muy especial, el doctor José Rodríguez Despradel, el cual es diabetólogo, nutricionista, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Diabetología, actual presidente de la Fundación para el Estudio de la Diabetes y speaker nacional e internacional. Así que para nosotros es todo un placer tener a la inminencia del doctor José Rodríguez Despradel. Bienvenido, doctor. No, muchas gracias, gracias por ustedes. Realmente el honor es mío estar entre ustedes y poder conversar con su público sobre esta condición que realmente cada día, pues lamentablemente tenemos más adeptos a ella, que debería ser lo contrario, pero la diabetes cada día está creciendo más y eso hace entonces que sea un problema de salud pública. Doctor, en cuanto a eso, me gustaría que hiciéramos una introducción diciendo los números, tanto mundiales como en República Dominicana, de diabetes, y si puede ahí mismo pues definir qué es la diabetes y cómo una persona puede darse cuenta, sin hacerse un análisis, si pudiese estar presentando diabetes o no. Sí, me gustaría comenzar con la última parte, pero voy a comenzar con los numeritos, porque realmente la parte de los síntomas tenemos que tratarlo bien, porque a veces no da. No da. Okay. Y bueno, a nivel mundial, actualmente, hay cerca ya de 700 millones de personas con diabetes. Muchos. Son muchos, pero la cifra es alarmante y llama mucho la atención, pero a mí siempre me gusta dar otra cifra que llama todavía mucho más la atención, que estos números son sacados de la Federación Internacional de Diabetes, la cual dice, 1 de cada 2 personas que tiene diabetes no lo sabe. Por lo tanto, si hablamos de que hay ya diagnosticados 700 millones, probablemente la cifra sea mucho más alta. Entonces, es realmente, por eso decía al inicio, es un número que hay que ponerle mucha atención y es una patología o una condición que está haciendo que los que sacan los números se vuelvan locos. Dicen, pero óyeme, estábamos hablando de una proyección para 500 millones en el 2025 y ya en el 2022 tenemos casi 700 millones de pacientes con diabetes. O sea, que sobrepasó por mucho la estimación. Sobrepasó por mucho. Y si aterrizamos un poco en nuestro país, estamos hablando de alrededor de un 13% de la población, llevándolo a numeritos, diríamos casi 1,5 millones de personas con diabetes en República Dominicana. Entonces, como le decía, estábamos hablando fuera de cámara, hace un tiempo ya, más de 10 años, se hizo un estudio aquí en el país, una universidad en Japón y el Instituto de la Diabetes, un estudio de corte genético, donde se determinó que el dominicano tiene un gen que lo predispone a la diabetes. O sea que eso de que yo quizás no vaya a ser diabético porque en mi familia no hay diabético, no aplica para República Dominicana. No aplica en el sentido de que si no lleva el estilo de vida que debería de ser, que más adelante hablaremos sobre eso, es muy probable que en cualquier momento la desarrolle una diabetes. Desarrolle la diabetes. Entonces, ahí vamos a una parte de tu pregunta también, y es, ¿cómo yo sé si soy diabético? Y realmente lo que nosotros hacemos hincapié es en hablar de lo que llamamos factores de riesgo. O sea, ¿qué condiciones yo tengo que me pueden predisponer a desarrollar la diabetes? Porque realmente eso que ustedes ven y que el pueblo habla sobre la diabetes, de que no, que si yo orino mucho, que si yo bebo mucha agua, que si tengo... Sí, es cierto, pero no en todo el mundo. Eso se da en cierta población y son pocos los que desarrollan esas condiciones antes de que se sepa. En tu práctica tú tienes que haber visto un montón de pacientes que te llegan, por ejemplo, a mí me llegan referidos de los urólogos. Los urólogos los refieren porque le iban a hacer un procedimiento quirúrgico, le mandan a hacer análisis y salió premiado. Wow. Y el individuo no sentía absolutamente nada. También sabe cómo me llegan mucho, una disfunción eréctil. Exacto.
que van a consulta porque están presentando disfunción eréctil y cuando jóvenes. le hacemos los análisis es la glicemia alta, el azúcar alta. Exactamente. Doctor, entonces esa es una enfermedad que se podría decir que los médicos la pueden tratar, pero no curarla de modo definitivo. Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque hoy en día se habla, inclusive en algunos círculos, de ciertos procedimientos que curan la diabetes. Okay. Todavía, hasta el día de hoy, no sabemos mañana, porque la medicina cambia mucho, hasta el día de hoy la diabetes no se cura. La diabetes se controla. Y tú puedes tener las herramientas suficientes, entregárselas al paciente y que éste realice todo lo que tú le dices y que probablemente en un tiempo no especificado ese individuo, porque está llevando una alimentación adecuada, está haciendo actividad física, a lo mejor tienes que reducirle la cantidad de medicamentos y en algunos casos hasta suspendérselo, como pasa por ejemplo con los pacientes obesos que se hacen una cirugía bariátrica. En algunos casos no necesitan medicamentos. Ahora, ¿se curó ese paciente de diabetes? No. ¿Por qué no se curó de diabetes? Probablemente no vuelva a utilizar medicamentos mientras mantenga el peso que perdió. El peso adecuado. Okay. Mientras mantenga el peso que perdió, él no va a utilizar medicamentos. Ahora, en el mismo momento en que uno va perdiendo el impulso inicial y vuelve otra vez a esos hábitos inadecuados en la alimentación y vuelvo a ganar peso, vuelve otra vez a aparecer la diabetes. Entonces, O sea que la diabetes tiene una relación directa de manera proporcional con relación al peso. hay una relación en cuanto a lo que es la carga genética, por supuesto. Si tus padres son o fueron diabéticos, tus abuelos, pues hay mucho más probabilidades que la desarrolles, ¿verdad? Pero si a eso tú le agregas otro factor de riesgo, que es el sobrepeso o obesidad, pues entonces los numeritos están comprados. O sea, esa rifa te la va a sacar sí o sí. En cualquier momento va a desarrollar la diabetes. Doctor, me gustaría que retomáramos eso. Entonces, dentro de los factores de riesgo, tenemos el sobrepeso. Y para que una persona llegue a sobrepeso, entonces está claro que necesita hacer algo, además de la genética, que es una mala alimentación o una vida sedentaria. O las dos cosas. O las dos cosas, exactamente. Entonces, ¿qué otros factores de riesgo pudiera tener la persona para padecer diabetes? Hay muchos, y nosotros, por ejemplo, como población mestiza, también tenemos un factor de riesgo adicional porque la raza negra todavía tiene mucho más probabilidades de diabetes tipo 2, al contrario de los que son caucásicos. Por ejemplo, Europa del Norte, son mucho más frecuentes los casos de diabetes tipo 1. Mientras que de este lado del mundo son los casos de diabetes tipo 2. Explíqueme un poco de eso, doctor. ¿Qué es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2? Sí, igual muy buena pregunta por el hecho de que muchas personas piensan que el tipo de diabetes condiciona la gravedad de la diabetes y no es así. Realmente es una nomenclatura, es una división para uno poder tener una idea de más o menos cómo uno va a trabajar con ese paciente. El tipo 1 tradicionalmente ha sido el que le da a los niños y obviamente el niño va a crecer y es cuando el páncreas, que es el órgano que tenemos en el cuerpo encargado de producir insulina, deja de producirla. Razones para dejar de producirla todavía estamos discutiéndola, que si virus, que si alimentación, pero no hay todavía claro y es como que el sistema de defensa del cuerpo hace un cortocircuito, se equivoca y entonces ataca al páncreas y deja de producir insulina y tiene que usarla desde ese mismo momento. Ese es el tipo 1. Y el tipo 2 tradicionalmente era del adulto. Hoy en día, con el sedentarismo y con la alimentación inadecuada, estamos viendo niños y adolescentes con diabetes tipo 2. Y esta es aquella que se puede tratar o solo con un plan de alimentación, actividad física, lo que en una sola palabra sería cambio en el estilo de vida, o cambio en el estilo de vida más medicamentos que pudieran ser pastillas, lo que llamamos los orales,
o pastillas más insulina. O sea, ninguna de las dos es una de que peor que la otra. La gente siempre llega al consultorio, doctor, ¿y cuál es que yo tengo? Porque ¿la mala o la buena? Buena. Entonces, no. Lo malo es tener el nivel de azúcar alto. Mientras usted se mantenga con los niveles de azúcar elevados, eso en su cuerpo va a estar haciendo daño. Entonces, lo malo, aunque parezca, diríamos que contradictorio lo que voy a decir, lo malo no es tener diabetes, es tener la azúcar alta. Si ya usted es diabético y usted logra desde el momento de su diagnóstico hacer lo que su médico le está diciendo y controlar su nivel de azúcar, usted va a vivir su vida tranquila, normal. Igual que cualquier persona. Igual que cualquier persona que no tenga diabetes. Porque, vuelvo y repito, lo que hace daño son los niveles elevados de azúcar. Sí, doctor, siempre uno escucha tanto a las personas que sufren de diabetes en esa parte del azúcar baja, la alta. ¿Cuál es de los dos tipos es la que tiende a que cuando la persona sufre algún tipo de laceración en el cuerpo no... Sí. Entonces, hablamos de lo que son las complicaciones de la diabetes. Tenemos dos tipos de complicaciones. Aquellas que ocurren de forma aguda, o sea, en un tiempo corto, y son los bajones de azúcar o hipoglucemia, que es cuando los niveles de azúcar bajan por debajo de lo que, en número, por debajo de 70 miligramos por decilitro, y ya la persona empieza a tener sudoración, debilidad, visión borrosa, y algunos pierden el conocimiento. Y hay otras más que son las que te llevan ya a internar, como la cetoacidosis diabética y el hiperosmolar, que eso ya son otro tipo de complicaciones agudas que te llevan a esto. Luego están las complicaciones crónicas, y hago paréntesis en la palabra crónico, que es otra creencia errada que tenemos en la población general, que cuando oyen que tal condición es crónico, dice se está muriendo. No, y crónico tiene que ver con tiempo, o sea, con que es algo de mucho tiempo o de toda la vida. Eso es lo que significa la palabra crónica. Y entre esas están la retinopatía, que es el daño a nivel de los ojos que puede llegar a perder la visión, la nefropatía, que es el daño en los riñones, que puede llevarlo a la terapia sustitutiva, que es la diálisis, que es la que todo el mundo le tiene miedo, o una amputación de cualquier miembro, sí. sobre parte todo del cuerpo, sí. Exactamente, sobre todo de las piernas. Pero ojo, estas complicaciones van a ocurrir porque desde el primer momento que ustedes le diagnosticaron la diabetes, no hizo lo que tenía que hacer. Exacto. Y se mantuvo. Ha sido un descuido del paciente en cuanto a no llevar las recomendaciones de los médicos. Exacto. Si tú quieres, vámonos a cargarle el dado completo al paciente y vamos a decir 50-50. El paciente no hizo lo que tenía que hacer o tal vez no le dieron el diagnóstico correcto. Sí. Pero el hecho es que ese paciente desde el primer momento de su diagnóstico se mantuvo con los niveles altos de azúcar. Entonces, los niveles altos de azúcar, por decirlo en palabras llanas, es lo que te va a comer por dentro. No es la insulina la que come, es los niveles altos de azúcar que te comen por dentro. Abundando un poco, para que más o menos entiendas, es ambas diabetes, la tipo 1 y la tipo 2, pueden producir eso que tú preguntas. Sí. Porque no es la diabetes en sí que lo produce, sino, como decía el doctor, los niveles altos de glicemia o de azúcar en la sangre. Eso puede tener la tipo 1. O sea, estamos hablando ahí entonces que el tipo alto o muy bajo del azúcar viene siendo un efecto de la diabetes. O de los medicamentos para la diabetes. Exacto. Porque una sobredosis de algún medicamento para la diabetes puede bajártela. Bien. Y ojo con esos bajones de azúcar en las personas que no son diabéticas. Hay personas que van a debutar con diabetes que inician con hipoglicemia. Sí, con bajones de azúcar, sobre todo después de las comidas. Exactamente. Sí, Bien, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y esa persona, doctor, lo que acostumbran a ingerir mucho alcohol y eso, que en ocasiones pueden llegar a un momento que dicen de que bueno, me bajó el azúcar a cero por la ingesta. Que también otra creencia muy arraigada en el pueblo, sobre todo en los hombres, el hecho de que el whisky te quema el azúcar, le cura la diabetes. Te quema el azúcar. Y es el alcohol realmente. Y yo le digo al paciente, bueno, eso es una verdad media. Es cierto, si tú ingieres mucho alcohol,
tus niveles de azúcar van a bajar. Tú dejas de comer, realmente cuando tú estás bebiendo no estás comiendo lo suficiente, pero además el alcohol te la va a quemar. Pero para tú mantenerte con esos niveles controlados, ¿qué tú tienes que hacer? Beber mucho todos los días. Entonces tú te vas a dejar, te va a controlar el azúcar, pero te va a volver alcohólico. Y además de que se va a volver un arma de doble filo. se le va a dañar el hígado, se le va a dañar el corazón. Sí, exactamente. Porque Entonces, el nivel de alcohol que se necesita para eso. De diabetes. Sí, sí. Doctor, para los que nos sintonizan ahora, dimos unos números, alrededor de 1,5 millones de dominicanos que saben que tienen diabetes. Que hay un número alto también, indeterminado, que no sabe que está viviendo con diabetes. Correcto. Eso quería recordarlo como un punto interesante antes de continuar con nuestro tema. Y quisiera que luego que hablamos ya de los factores de riesgo, demos unas recomendaciones puntuales sobre alimentación para los diabéticos y para prevenir la diabetes. Y cuáles ejercicios pudiéramos estar recomendando para evitarla y ya luego de que una persona la tiene. Sí. Quiero terminar con lo de factores de riesgo, porque hay un punto también muy interesante, que es otra de las creencias de nuestro pueblo, y son los niños, cuando nacen los niños grandes. O sea, sí, siempre dicen, si nació de 11 libras, ese va a ser un muchacho criado, rozagante, hermoso, sano. No es así. Entonces, muy probablemente el niño que nace por encima de 8 libras, o sea, 8 libras o más, la madre durante ese embarazo muy probablemente tuvo una diabetes gestacional, o sea, una diabetes que se desarrolla durante el embarazo. Entonces, ese es otro factor de riesgo para que esa madre, si no tenía diabetes, 5 años más adelante ya la está desarrollando. Puede ok. O sea que toda mujer que tuvo un hijo que pesó 8 libras más, tiene que estarse cuidando y hacerse el chequeo periódico, porque en cualquier momento va a debutar. No, y establecer cambios enérgicos en su estilo de vida. Entonces en ese proceso puede salir afectada la madre, no el niño. El niño no sale, o sea, no nace siendo diabético. No nace siendo diabético, pero nace con la carga genética. La genética que estuvimos hablando ahorita. Exactamente. Sí. Entonces, si en ese hogar no llevan una alimentación adecuada, que es lo que vamos a tratar ahora, muy probablemente ese niño pues va a ser sobrepeso u obeso, y en su adolescencia o prepuber la va a desarrollar la diabetes. Lo que comen los padres es lo que el niño come. El niño no dice, no, que los niños no les gusta la ensalada. Está bien, si tú le pones algo dulce, el niño va a querer algo dulce porque obviamente es más agradable al paladar. Pero si el niño se cría desde el primer momento viendo a los padres comiendo ensalada, por ponerte un ejemplo. Sí. La zanahoria, el niño se va a interesar por probar lo que su madre, sobre todo, está comiendo. Eso es así. ¿Sabe qué? En cuanto a eso, a veces los pacientes me dicen, no, doctor, eso es de familia. Y yo le digo, sí, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que lo de familia nada más no es la sangre. También es la costumbre de sentarse a comer mucho, también es la costumbre de sentarse a comer mucha carne, y como dice el doctor, la costumbre de no comer ensalada y comer mucho dulce. Eso también es de familia. Claro, entonces, por ejemplo, ¿cuál es la comida del dominicano? La bandera, ¿verdad? Arroz, habichuela y carne. 2 rueditas de tomate, un ralladito de repollo, y a lo mejor y si aparece un poco de espagueti, como tal, también lo adhieren al plato. Entonces, ¿cuál es la costumbre? El plato fuerte del dominicano, ¿cuál es? Espagueti y arroz, porque la acompaña es la carne. La carne, así es. Entonces, no, el plato fuerte tiene que ser la ensalada. Que eso es un cambio de alimentación y de chip. Del chip del cerebro. O sea, es un cambio total que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que comer ensalada y entonces después un poco de lo que va a ser el sustento, porque obviamente necesitamos ir a Asia, de cierto modo. Dependiendo del trabajo que desarrollemos, el sustento va a ser ¿cuál? Los carbohidratos, que va a ser el arroz, porque no es que dejen de comer arroz, pueden comer arroz.
Los víveres, tienen que comer víveres también, o sea, alternar. Y las pastas. ¿Cómo es, doctor? Que yo puedo comer espagueti. Sí, usted puede comer espagueti, pero no es espagueti con frito, no. Es un cuarto del plato. Nosotros siempre hablamos de dividir el plato en 3. 50% de su plato del mediodía, ensalada. 25% carne o pescado, o cualquier proteína que tenga, huevo, lo que le vaya a poner, sardina, lo que sea. Y el otro 25%, Del carbohidrato. el carbohidrato, que va a ser el arroz, o los víveres, o las pastas. Exacto. No arroz con espagueti, o espagueti con frito, o espagueti con guineíto, porque esa es otra costumbre. Espagueti con guineíto, eso es... Bueno, por ejemplo, yo que vengo de un campo, cuando se acostumbraba a ir a la finca a hacer cierto tipo de trabajo, principalmente lo que le dicen la loma, ya que para la recolección del café, el plato favorito de ellos era, o es, espagueti, entonces le agregan harina de eso, de bollo o una arepa. Ya usted sabe, carbohidrato con carbohidrato. En ese desayuno o en esa comida se van alrededor de 5.000 calorías. Ahora, hay que ver también el trabajo que desarrolla era un trabajo el individuo que se está comiendo eso. En buen dominicano, el que se ajebra eso, se pasa el día entero trabajando de sol a sol, o recolectando, o con una asá, o no sé, picando. No es el individuo que trabaja en aire acondicionado, en una oficina y sale al frente a comprar, yo no sé ahora cuánto es, antes era 10 de frito y ¿cuánto de eso? 10 de frito y tanto de espagueti. Y vuelve otra vez a sentarse. Y si 8 horas. Te repastelite un poquito de café. Ahí es que la barriga crece, y ahí es que vienen los problemas, porque estamos ingiriendo más cantidad de energía de la que gastamos. Entonces, es un principio físico. La energía, dice, ni se crea ni se pierde, solo se transforma. O sea, usted se la está comiendo, no la está gastando, ¿y qué va a hacer el cuerpo? La va a almacenar. Vamos a almacenarla para cuando haya hambruna. Ese sería como el pensamiento. Pero esa hambruna nunca llega, entonces... El cuerpo está diseñado para sobrevivir y él siempre va a tratar de reservar para sobrevivir. Correcto. Pero si tú nunca la consumes, pues se almacena en forma de grasa. Bueno, y hablando de eso, doctor, bueno... A una prima mía, el día pasado estábamos hablando, ella me dice que es vegetariana, pero que está un poquito gorda. Y eso mismo estaba comiendo, ella estaba comiendo entonces chen, y le digo yo, bueno, te voy a poner el siguiente símil. Los leones, ¿qué es lo que comen? Carnes. Y los búfalos y la vaca, ¿qué comen? ¿Cuál es que es más gordo? O sea, que al final es la cantidad, digo, es la cantidad, no es que la cantidad y el trabajo. Y el trabajo que realizan, sí. Que en el caso, siguiendo ese mismo ejemplo que pones, en el caso de los leones, el león tiene que trabajar para ganar esa carne, por decirlo así. Usted tiene que caerle atrás. Y a veces días. Y días para eso. ¿Qué hacen los herbívoros? Ellos se la pasan el día entero comiendo y echados debajo en una sombrita. Entonces eso mismo es lo que nosotros hacemos. O sea, nosotros nos damos nuestras alturas y después echados en el sofá, en el escritorio, en donde sea. Si no invertimos tiempo en cambiar esa actitud que tenemos de ser sedentarios, o sea, de pasar 8 horas viendo televisión, nos conocemos todos los canales del mundo, todas las películas, todas las series, que eso es lo que está de moda ahora, y no sacamos tiempo para actividad física. Los problemas no solo de diabetes, los problemas cardiovasculares, los problemas que hemos estado hablando aquí sobre eso. Van a venir, y eso es lo que hay que cambiar. Doctor, hablando sobre actividad física, y antes de entrar en actividad física, una duda que yo tengo y que sé que mucho del público puede tenerla. Las bebidas que se promocionan como sin azúcar, light, ¿se recomiendan, no se recomiendan? Porque hay una moda ahora, todo es light o sin azúcar. ¿Qué usted me puede opinar de eso? Bien. Y en los quesos también de que light, o sea, sí, hay una moda con eso. Y antes hablaba del chicharrón light. No, el colesterol free. Okay. Sí, porque el colesterol no te lo cobraban. Ese era gratis.
Fíjate, va a depender de la condición del paciente. Ok. Estas bebidas, si hablamos del paciente con diabetes, muchas de estas bebidas realmente no tienen calorías y no tienen azúcar, son endulzadas con lo que llamamos edulcorantes artificiales. Ok. Sí, edulcorantes, correcto. Entonces, esas bebidas, dentro de un plan, con un paciente que está estable, que está llevando un nivel de vida activo, pues eventualmente puede utilizarla. Lo mismo que el alcohol. O sea, el alcohol, yo puedo tomar alcohol, doctor. Sí, usted puede tomar alcohol. Usted va a tomar alcohol si usted lo invitan a un cumpleaños, a una boda, muy o se ocasional. reunió un grupo un fin de semana, pero no todos los fines de semana, ni todos los días, porque ya es diferente. Y un traguito, no, como me dijo uno, no, doctor, yo cuando destapo es un pote. Pero un pote entre cuantos, no, un pote yo, no, así no. O sea, usted va a tomarse un alcohol porque, no sé, están en ese momento disfrutando. Este tipo de bebidas, pues, como no tienen azúcar de caña, ni los edulcorantes a base, por ejemplo, del sirope de maíz y de los otros que utilizan, que son altos en azúcares y que elevan triglicéridos, sobre todo, esos edulcorantes, pues entonces se pueden utilizar de manera racional. De hecho, yo le doy a mis pacientes dentro de su plan la oportunidad de que si quieren un día, obviamente lo primero que yo le digo es usted tiene que tomar, si no hay una condición médica que lo contraindique, que lo impida, usted tiene que tomar mucha agua. Y cuando hablamos de mucha agua, yo le digo son alrededor de 2 a 3 litros por día, un poquito más, un poquito menos, dependiendo del paciente. Y en el paciente adulto mayor, le hago hincapié a los familiares de que tienen que estar atentos a lo que él toma, a lo que él bebe. Porque el adulto mayor tiende o nosotros empezamos después de cierta edad, tendemos a dejar de sentir sed. Entonces, como no tenemos la necesidad de tomar agua, no lo tomamos. Entonces no mamá, que usted tiene que tomar, sí, yo bebo agua y agarro el vasito. Un traguito, y tú vuelves dentro de 2 horas y te igualito. Entonces, por eso es que tuve que los adultos mayores, la piel se seca porque se deshidratan mucho. Entonces, punto 1, tenemos que hidratarnos bien, tomar mucha agua. Entonces, eventualmente, usted salió con la familia, usted está compartiendo con alguien, usted no quiere tomar agua, pues se puede tomar una de estas bebidas que no tienen azúcar, porque es un momento. Y es un momento en que usted está compartiendo, no como algo rutinario. El dominicano tiene la costumbre de desayuno, comida y cena, tiene que haber una bebida, o es un jugo, o es un refresco. Bueno, en el desayuno se pasa un chocolate, está bien, pero comida y cena, tiene que haber un jugo, un refresco. Eso es costumbre. Ley, eso es ley. Entonces eso hay que irlo cambiando, porque tenemos que darle prioridad a aquellos alimentos que nos van a aportar calorías y que nos van a permitir también ingerir sustratos para nosotros mantener el cuerpo sano y en condiciones para desarrollar las actividades que vamos a hacer. ¿Se podría cambiar ese jugo, por ejemplo, en la cena, sí, por una copa de vino? ¿Es más saludable que un vaso de jugo? Si tú le preguntas a los mediterráneos, te van a decir que sí. Pero a nivel de salud. No, una copa de vino al día no es... en la comida no te va, sí, te puede, es más, pero es preferible que dejen que sea agua. Porque uno de los axiomas de la medicina es, ¿tú tomas alcohol? Sí, bueno, pues mira, tómate 2 a 3 copitas y ya. ¿Tú no tomas alcohol? No empieces a tomarlo. No empiezas a tomarlo porque después te va a gustar y va a seguir. Sí, Entonces, ahí es donde vienen los problemas. Y algunos se controlan y otros no. Y ahí es donde vienen los problemas con eso. Doctor, entonces tenemos el paciente que no quiere llegar a ser diabético y tenemos el paciente que ya es diabético. ¿Qué ejercicios normalmente podemos recomendarle a esas dos clases de poblaciones? Sí, en cuanto a la actividad física, lo primero es que se le debe recomendar a todo individuo que quiere iniciar en actividad física, es una evaluación médica.
ver cuáles son sus condiciones, no solamente si es o no es diabético, si es hipertenso o si tiene alguna otra comorbilidad adicional. Porque de eso va a depender el tipo y la intensidad con que va a hacer la actividad física. Entonces, en sentido general, nosotros pudiéramos decir que lo que llamamos que son ejercicios cardiovasculares son los más apropiados para el paciente. Y aparte, si no ha hecho nunca actividad física, comenzar con estos ejercicios y a partir de ahí, dependiendo del compromiso y el interés que tenga, pues puede ir evolucionando hacia otro tipo de ejercicios físicos que pudieran incluir ya no solamente los cardiovasculares, también ejercicios de resistencia, que es lo que llamamos las pesas. Las pesas. Pero todo siempre guiado por un individuo, por un profesional que le diga, esto es lo que te conviene por tu condición. Sí. Pero lo más importante son los ejercicios cardiovasculares, que lo haga. Y unas recomendaciones para aquellos pacientes, volvemos otra vez a los adultos mayores, que dicen, yo no puedo hacer ejercicio porque tal vez yo no veo bien, tal vez yo tengo una discapacidad, y entonces como que yo no puedo hacer ejercicio. Hay ejercicio para todo el mundo. Y una de las herramientas ahora mismo gratis que existe es el YouTube. En YouTube te puede encontrar 250 y uno más de los ejercicios para condiciones, porque usted nada más tiene que ponerle ejercicio para no vidente y te sale montones de tutoriales de cómo hacerlo. Ejercicio para personas que tienen un impedimento en caminar y te salen tutoriales para tú hacer esos ejercicios. Entonces, hoy en día no hay excusa. No hay excusa para no hacer actividad física. La única excusa es el que yo no quiero. Pero no hay una excusa para no hacer actividad física porque todo ser humano que respire puede hacer actividad física, aún estando encamado, puede tener, si no por sí mismo, con ayuda de un segundo o un tercero, algún tipo de movimiento y de actividad física. O sea que está la posibilidad. Y esta actividad física, ¿qué va a hacer? Va a permitir, obviamente, que tu cuerpo trabaje de manera más armoniosa, que en el término, por ejemplo, de lo que es la acción de la insulina en el cuerpo, que es la que produce el cuerpo, trabaje mucho mejor. Y si es una persona con los factores de riesgo que vimos para desarrollar diabetes, pues probablemente prolongue en el tiempo esta aparición o nunca llegue. O nunca llegue. Y si es una persona que ya es diabético, pues es un coadyuvante, como decimos, es un agregado vital para el tratamiento. Nosotros hablamos de que existe el tratamiento farmacológico, que es el inyectable o el de las pastillas, pero también está lo que llamamos la terapia médica nutricional. O sea, el ser humano tiene que entender que la forma de comer balanceada, saludable, no yéndonos a los extremos, usted puede comer lo que usted tiene, y tiene que irse al supermercado a comprar cosas caras, con lo que tiene en la mesa, o en la alacena, o en la nevera, usted puede hacer una comida saludable y balanceada. Con eso, actividad física, la alimentación, y hacerle ver que la alimentación es una terapia. Yo siempre le digo a los residentes cuando lo estamos formando, que usted tiene que entender, usted como médico, que la nutrición es una terapia, igual que una pastilla. Porque si usted no lo entiende, el paciente no lo va a entender. Y usted le dice al paciente, usted tiene diabetes, sí, mire, usted tiene que comer sano. Y no le dice nada. ¿Qué es comer sano? Él te va a decir, yo como sano. Yo no me enfermo por lo que como, yo como sano. Entonces tú tienes que decirle exactamente cómo debe comer, pero él tiene que entender que eso es parte de los medicamentos, por decir así, que se le está poniendo. En vez de yo ponerte una pastilla, te estoy diciendo, mira, de esta forma tú vas a lograr mejorar de la diabetes, que por eso tenemos a nuestro invitado, el diabetólogo doctor Despradel. Recordar, como dato que dimos al inicio, 1,5 millones aproximadamente de dominicanos viviendo con diabetes, que lo saben, y una gran parte que aún no lo saben.
Luego de estos números, doctor, a Emelin se le ocurrió una pregunta y yo quise que discutiéramos eso en el aire. Y es porque a mí también me llegan muchos pacientes con esa inquietud. ¿Existe o no existe, y qué es lo que pasa en esos casos, la diabetes emocional? Sí. Me subió el azúcar por una discusión que tuve con un vecino. Exacto. Es una creencia muy arraigada en la población, pero es una creencia que viene por el proceso de negación en cuanto al diagnóstico de diabetes. Yo le digo a los pacientes, o sea, como primer punto, la diabetes emocional no existe. Eso no existe. No porque de una emoción usted va a desarrollar diabetes. Y podemos profundizar sobre eso. Hay ciertas sustancias que se elevan cuando tú tienes un proceso por ejemplo, te llegó un susto, un miedo o algo rápido, se disparan unas hormonas que elevan hasta cierto punto los niveles de azúcar. Pero si tu páncreas funciona bien, ahí mismo bajan. Entonces yo le digo, por una emoción tú no te vas a hacer diabético, porque la población entera del mundo sería diabética. En este mundo no hay nadie que no se haya asustado en un momento determinado, una discusión. Sí, sí. De hecho, y en son de broma le digo, el individuo que se supone que vive en mayor paz a nivel mundial, el Dalai Lama, debería de ser diabético, porque ese individuo que vive en meditación y en paz no puede vivir en su propio país, vive exiliado en una montaña. Tú sabes las emociones en contra que tú tienes con eso. Con todo y tú sé el non plus ultra de la paz, ¿verdad? Pero las emociones per se no te van a llevar a desarrollar diabetes. Es una creencia cuando el paciente, vuelvo y repito, no quiere aceptar el diagnóstico y empieza a decir, no, que por mi casa pasó tal cosa, que yo anoche no dormí y entonces me subió el azúcar. No. Entonces nosotros tenemos una prueba que nos mide el promedio del azúcar de los últimos 3 meses, que se llama hemoglobina glucosilada. Entonces cuando ellos vienen con esa creencia y me traen la hemoglobina glucosilada altísima, yo le digo, bueno, mínimo usted tiene 3 meses emocionado todos los días, ¿verdad? Entonces no es así, realmente las emociones, una emoción de un día no te va a llevar a desarrollar diabetes, es una creencia errada y lo que el paciente tiene que entender es que tiene la condición por diferentes motivos, ya sea genético, sobrepeso, obesidad o combinaciones de todo esto, y que ya él tiene que hacer un cambio en su vida, no esperar a 5 años cuando desarrolle una complicación y decir, como lamentablemente tú tienes que haberlo oído también, doctor, ahora sí yo voy a hacer lo que usted me dice. Cuando ya no hay... Ya tiene un infarto o un derrame o una amputación. Entonces, se pueden evitar. Sí. Es como yo le digo a los pacientes, ¿qué usted prefiere? O sea, ¿se puede vivir una vida saludable siendo diabético? Claro que sí. Y sobre todo, te voy a poner ejemplo de personas. ¿Cuál es el cuco más grande de la persona con diabetes? La insulina. La insulina. No, que si ya tú te inyectas insulina, ya te moriste. Y no es así. Hoy en día, el presidente de la Asociación Americana de Diabetes, que es una de las asociaciones más grandes a nivel mundial, es un diabético tipo 1, o sea, es un individuo que desarrolló diabetes de niño, pero hoy en día tiene, creo que son algunos 60, 70 años. Desarrolló su carrera normal, no recuerdo ahora cuál es la profesión que él tiene, pero desarrolló su carrera normal, se hizo profesional, trabajó, pero ¿por qué él pudo hacer todo eso? Porque sus padres entendieron que era esa enfermedad y decidieron que iban a utilizar los medicamentos que se le indicaron. Y ojo, en 60 años atrás, la insulina, la aplicación de la insulina y la misma insulina no es lo mismo que hoy en día. Hoy nosotros tenemos agujitas que tú no la ves, son más chiquitas que esa uña. En ese entonces eran las agujas, no eran de ese tamaño, pero eran grandes, sí. Con la jeringuilla de cristal que había que reusar y que eran sumamente dolorosas porque no eran insulinas purificadas y venían de la vaca, o sea, de extractos de vaca, de páncreas de vaca, de páncreas de cerdo,
y no eran tan purificadas. Hoy en día no, hoy en día nosotros tenemos, ¿cuál es el carro más caro? El Bugatti, no sé, nosotros tenemos insulina que pueden ser Bugatti. Bugatti, sí, a nivel de tecnología. A nivel de tecnología. Te dura mucho más tiempo, te la aplicas una sola vez al día, las agujas son chiquititas, te disminuye la probabilidad de hacer bajones de azúcar. O sea, hoy el que desarrolla diabetes, obviamente nadie quiere desarrollarla, pero el que la desarrolla tiene hoy tecnología y tienes medicamentos de última generación que le van a hacer la vida totalmente simple, por decirlo así. Sí lo lleva. Obviamente, si se lleva de lo que le dijeron desde el principio, y que va a desarrollar su vida normalmente. Tenemos actores de cine que la gente no sabe que usa bombas de insulina, o sea, que se inyecta insulina continuamente. Actores famosísimos, jugadores de béisbol, jugadores de basquetbol, que son tipo 1 y que han desarrollado una vida sin complicaciones porque desde el inicio aceptaron su condición y llevaron su tratamiento y su calidad de vida y su forma de alimentación. Muy bien. Sí, es como yo le digo a los pacientes, mire, usted tiene 3 opciones. Primero, nutrición y actividad física. Segundo, después que usted no hizo eso, va a necesitar o una pastilla o insulina. Y tercero, entonces, muchas pastillas y mucha insulina, porque ya vinieron las complicaciones. Exactamente. Entonces, usted tiene la opción de pararlo en el primer paso o dejar que eso siga corriendo. Y doctor, quisiera que ahora hagamos llegamos una pequeña... a la parte final del programa. Bueno. Es que hablar de diabetes, definitivamente hablar de diabetes, se coge como 2 o 3 programas, ¿verdad, doctor? Más o menos, sí. Más o menos. Hay que hacerlo por bloque. Vamos a tener que invitar al doctor para otra ocasión, porque de verdad que hablar de diabetes es largo. Pero una última recomendación, una recomendación final en este mes de la diabetes, doctor Despradel. Sí, yo creo que podemos hacer una recapitulación de todo lo que hemos hablado, como forma de terminar y de llevar para la casa, de tenerlo con uno. Primero, si usted tiene familiares con diabetes, usted debe hacerse un chequeo por lo menos una vez al año para ver su condición. Si además de eso está en sobrepeso y obesidad, tiene que hacerse su chequeo para ver su condición. Y luego, si ya a usted se le dio ese diagnóstico, tiene que hacer cambios en su vida, cambios en la alimentación, ser mucho más activo, dejar el sedentarismo. Y de esa forma usted va a tener calidad en su vida y por lo tanto va a ser una vida más productiva y por mucho más tiempo. Bien. Nada, entonces... Buenas noches.